Buenos días a todos. J. del Río agradece su presencia en este seminario web, Aspectos prácticos e implementación del CFDI. El día de hoy los acompañamos Eric Estrada, asociado de J. del Río en Oficina Guadalajara, y su servidor Miguel Peñalosa, asociado en J. del Río en la Oficina de Bajío, ubicada en la ciudad de León. El objetivo de esta presentación es compartirles de forma sintetizada y concreta lo más actual acerca de los CFDIs, en el cual tocaremos temas sobre el nuevo esquema de cancelación, complementos de pago, complementos de comercio exterior, CFDI por traslados de mercancías y también CFDI de anticipos. Muy buenos días Miguel. Pues aquí tenemos el tema que es aspectos prácticos e implementación del CFDI con complemento de pago, para lo cual, como lo mencionaste desde un inicio, tenemos lo que viene siendo la agenda, que vamos a partir con el tema del CFDI que ampara recibos o complementos de pago, con la cuestión principal de cuál es el que debo de emitir, ya que existe entre los contribuyentes esta duda, es muy recurrente. También tenemos el tema de cancelación de CFDI y su procedimiento. Vamos a analizar a detalle este tema, errores y prácticas indebidas en la emisión de CFDI, los más comunes, el CFDI y su complemento de comercio exterior, y por último, el CFDI traslado y CFDI de anticipos. Antes que nada, con un preámbulo que tiene que ver con las novedades que no queremos dejar pasar, que como recordarán, los catálogos, aunque ya ha transcurrido bastante tiempo para conocerlos, existen algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Hasta la fecha siguen considerándose 17 catálogos que son aplicables, y en el catálogo definido para los productos y servicios se agregó una columna denominada palabras similares, la cual nos puede ayudar a clasificar los productos, y lo consideramos de importante relevancia para volver a hacer una revisión en la clasificación que han hecho las empresas de sus productos y tomar en cuenta esta modificación al catálogo. El uso de la clave 0010101, el SAT sigue limitándola a la emisión de una factura global, entre otros casos, por lo cual tenemos que hacer hincapié que para el uso de catálogo de productos y servicios, la autoridad requiere que se defina el criterio de clasificar los productos hasta el nivel de clase y lo más detallado posible. Asimismo, les platicaré acerca de los cambios que se han dado en el CFDI, forma de pago. Mencionábamos que se agregan dos, el número 30 que es aplicación de anticipos y el 31 que es intermediarios de pagos. El número 30, cuando tú aplicas un anticipo sobre un dinero que pagaste adelantadamente y que cuando ya tienes el total de la operación, entonces disminuirá a ese universo o a ese total de la transacción previamente pactada. Creo que esta circunstancia pues es muy típica y no hay tantas complejidades en su implementación. El interesante es el 31, intermediario de pagos. Cuando los contribuyentes realizan el pago de las contraprestaciones, utilizando para ello los servicios de terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción de dichos pagos, y estos terceros no le informen al emisor del CFDI la forma en la que recibió el pago, este podrá señalar en los mismos como forma de pago intermediario de pagos. Seamos concretos, ¿para quién va dirigido? Para agentes aduanales, agencias de viaje u otras empresas de intermediación, por ejemplo, Uber Eats. ¿Qué va a pasar? Imaginemos el siguiente escenario. Yo contrato los servicios de una empresa de recolección de comida y la contrato con esta empresa que está en la esquina y quiero que me lo lleven a mi casa o mi departamento. El intermediario es este chico que va con su bicicleta o su motocicleta por la comida. La factura me la emite la empresa que vende comida, pero ellos precisamente no saben cómo yo le pagué al intermediario, es decir, al chico de la bicicleta, este servicio. En este caso, se podrá poner entonces intermediario de pagos, opción 31. Así es, Miguel. Cabe señalar que esta facilidad está incluida en una regla miscelánea, pero se debe de cuidar también el aspecto de que en caso de que no se informe o no informen los gestores la forma en que se recibió el pago, este señalará la forma intermediario de pago. Y la misma miscelánea señala que en estos casos se consideran como pagados en efectivo. ¿A qué es a lo que quiero llegar? Que podemos tener CFDIs que aplican esta facilidad, pero que también debemos de cuidar la limitante de que un pago considerado en efectivo
Si rebasa los 2,000 pesos, podría ser no deducible. Excelente punto, Eric. Y también hay que tomar en cuenta que la recomendación que la autoridad hace a este tipo de empresas que fungen como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción de pagos, es que además ellos mismos tendrán que emitir en otro CFDI, lo recomendable, la comisión que cobren a sus clientes por los servicios de la recepción de dichos pagos. Entonces hay que tomar en cuenta estos lineamientos a efectos de no perder la deducibilidad, que esto es lo más importante. Tomemos la focalización del caso para que cuando tú como cliente de este servicio utilices los mismos, es preciso que consideres este catálogo de formas de pago a efectos de que no sea contingente tu deducibilidad de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre la Renta. Recapitulando, pues vamos viendo el tema de las fechas que consideramos importantes a mencionar en esta exposición. Tenemos hasta el 31 de agosto para seguir emitiendo el CFDI por pagos recibidos. Como recordarán, tenemos esta facilidad de por cada pago recibido emitir un CFDI de ingresos en lugar del complemento de pago, tema que más adelante vamos a abordar. También hasta el 31 de septiembre entra en vigor la aceptación o el nuevo mecanismo de cancelación para que el receptor acepte la cancelación del CFDI. Y también tenemos hasta el 1 de septiembre para seguir utilizando la cancelación del CFDI sin aceptación del receptor. Haciendo un paréntesis, también cabe señalar que el pasado 15 de agosto el SAT emitió un comunicado donde advierte a todos los contribuyentes que se mantiene el plazo para emitir facturas con el complemento de recepción de pagos. Es decir, a partir del 1 de septiembre ya no se podrán expedir CFDIs por pagos realizados de conformidad con la regla 27135. Recordemos que ya el SAT había dado una prórroga anteriormente para este nuevo esquema de cancelación del CFDI, que era el 1 de julio, y se modificó al 1 de septiembre. También otra fecha importante o un tema a destacar es que el 31 de julio quedó atrás la amnistía, por así llamarle, que tenía la autoridad o que había mencionado la autoridad para utilizar las claves o productos clasificados de manera incorrecta, siempre y cuando se utilice el apartado de descripción, el cual era de libre llenado. Bien, y antes de iniciar con este tema de CFDI que ampare pagos, simplemente quisiéramos hacer algunas aclaraciones que el SAT ha externado a los contribuyentes. Son dos y muy breves. La primera de ellas es que hay que recordar que para aquellos contribuyentes que celebren operaciones con público en general, sigue la obligatoriedad de presentar este CFDI, tienes la opción de hacerlo de forma diaria, de forma semanal o de forma mensual. Esto es importante que lo tomes en consideración porque seguramente hay muchas dudas. Si tú tienes operaciones con público en general, lo primero que tienes que considerar es que tienes que poner una clave genérica del RFC y vas a tener que separar las tasas de IVA y de IEPS. También una pregunta frecuente es, ¿y qué forma de pago utilizo? Bueno, en este caso, de tu universo del CFDI que vas a estar emitiendo, vas a revisar cuál fue la que representa la mayor cantidad con la que se liquidó la transacción. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una tienda de abarrotes y aceptas pagos en efectivo y pagos con tarjeta. Evaluarás cuál de las dos es mayor y sobre el mayor es el dato que vas a poner en forma de pago. En el método de pago vas a tener que poner PUE, pago en una sola exhibición, y producto vas a poder poner no existe en el catálogo. Esta es una verdadera facilidad porque imaginemos que pongas todos los productos que vendiste en el día, pues imagina la factura o el volumen de la factura cómo sería, ¿no? Y por último, en la descripción solamente vas a poner venta. Realmente creo que sí hay una simplificación a estos efectos. Reconozco que la autoridad está tratando de ayudar a los contribuyentes de una forma adecuada y de menos carga administrativa. Así es, Miguel. Permíteme comentar a todos nuestros asistentes a este webinar que estaremos atentos de sus preguntas, las cuales nos pueden hacer llegar durante el webinar y al final serán respondidas. Gracias. Los descuentos y las notas de crédito, también es importante mencionar que tienen ciertas aclaraciones, pero preferimos esto platicarlo en el momento en el que entremos en materia de cancelaciones y ahí haremos algunas precisiones a efectos de que sigamos una secuencia lógica de las ideas.
Siendo así, entonces iniciaremos con este tema de CFDI que ampare pagos recibidos o complementos de pago. Así es, como recordarán, tenemos la obligación de emitir un CFDI que ampare pagos recibidos por lo menos hasta el 31 de agosto. Es decir, tenemos un periodo, por así llamarle, de convivencia, donde se podrán estar emitiendo CFDIs que incorpora el complemento de pagos, mejor conocidos como CPR, o el CFDI de tipo ingresos, relacionando el CFDI al que se le aplica el pago. Por favor, tomar en consideraciones que se utilizarán, según sea el caso, las claves 08, factura generada por pago en parcialidades, o 09, factura generada por pagos diferidos. Repito, esta facilidad es aplicable hasta el 31 de agosto. Entonces, tenemos estas dos opciones al día de hoy. Por cada pago recibido, estar emitiendo o un complemento de pago o un CFDI de tipo ingresos, relacionando el CFDI de ingresos, es mejor conocido como el CFDI de ingresos por pago recibidos. Haciendo un pequeño señalamiento a las fechas que ha habido de transición o de periodos de convivencia, recuerden nuestros asistentes, por favor, que de julio a diciembre de 2017, la autoridad considera un periodo de convivencia entre las versiones 3.2 y 3.3 del anexo 20. Es decir, de julio a diciembre de 2017 podríamos emitir las facturas en versión 3.2 o versión 3.3. A partir del 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de agosto, solo es válida la versión 3.3, por lo cual se podrá emitir un CFDI de tipo ingresos por cada pago recibido o emitir la factura incorporando el complemento para recepción de pagos de manera opcional, como ya lo hemos señalado. A partir del 1 de septiembre, que ya faltan muy pocos días, además de la obligación de emitir, como era de enero a agosto, versión 3.3, la obligación de la emisión del recibo electrónicos de pago o complemento de pago. Gracias, Eric. Es de suma importancia tomarle, o sugerimos tomar el debido peso o trascendencia que tiene este CFDI con el complemento de recepción de pagos. Recordemos, de una forma muy dinámica, que esto está contenido realmente en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29A, fracción séptima, en el que específicamente se obliga a los contribuyentes, en el que básicamente tengas que tener un rastreo de la factura, por mencionarlo así, madre, en la que aparece todo el universo de las operaciones celebradas con un cliente, y en segunda instancia, cuando dicha factura no haya sido liquidada o pagada en el mismo momento en el que sucedió la transacción, es preciso entonces hacer un CFDI con complemento de recepción de pagos. ¿Qué va a pasar? Creo que aquí hay circunstancias que tenemos que poner en la mesa sobre las cuales tenemos que empezar a definir cuál será la postura tuya como compañía o tuya como cliente respecto a ciertas transacciones. Pongamos los siguientes puntos en la mesa. Primero, sugerimos que tú como empresa emitas o trabajes en una política interna y la hagas del conocimiento tanto de tus clientes como de tus proveedores acerca de cómo vas a afectar las facturas que tengas pendientes de pago. Siendo más concreto, imaginemos esas transacciones que tú tienes con ciertos clientes y que son facturas muy antiguas. En este caso, imagina cuando tu cliente te pague algunas facturas, pero que además sea de difícil identificación. Supongamos que tú tienes una cartera por cobrar a un cliente de 10 millones de pesos, pero tu cliente te paga 2. Cuando tú quieres hacer el rompecabezas, puede ser que no encaje específicamente en factura 1, 2 y 3. En estos casos, ¿qué es lo que va a pasar? Imagina que entonces tú te vas por una alternativa y la entrecomillo PEPS, ¿no? Las facturas más viejas son las que voy a aplicar. Pero ¿qué tal que la política de tu cliente es distinta y te dice aplícala sobre las más nuevas que me has enviado? Empezar con este conflicto de opciones provocará, y lo platicará Eric más adelante, una carga administrativa adicional, porque recordemos que también hay cambios en el esquema de cancelación. Entonces, creo que hay una circunstancia que tenemos que focalizar. Ahora, ¿qué pasará también con aquellas transacciones en las que tú tienes diferentes tasas de IVA o de IEPS y que a lo mejor, siguiendo con esta política interna, recibes un pago, emites el CFDI con el complemento de recepción de pagos y la aplicas sobre ciertas operaciones que probablemente tenían una operación de IVA al 16%,
pero tu cliente quería pagarte la que tenía el 0%. Ese tipo de conflictos nos llevarán entonces a hacer una conciliación y, reitero, una carga administrativa adicional en la cual creo que si no tomamos la medida correctiva o más bien una opción alternativa antes de que entre en vigor esto, estaremos en problemas. ¿Cómo se tiene que hacer entonces este complemento de pago? Bueno, tienes la opción de hacerlo inmediatamente después de que recibes el pago, lo cual a veces es complicado porque vamos a poner este contexto. ¿Qué pasaría cuando tú recibes un pago, supongamos, el 31 de agosto con un cheque y ese cheque mandaste a tu mensajero, lo depositó, pero era de una cuenta distinta al banco al que tú tienes, al que tú eres cuentaviente? Es muy normal que entonces no veas el depósito en firme y pase 1 o 2 días hábiles en las que tú ya puedas considerar que este dinero es tuyo totalmente. ¿En qué momento haces el complemento de recepción de pagos? Nosotros somos de la idea de que evidentemente hasta que el dinero es tuyo y que tú lo puedas entonces dar efectos. En este caso, imaginemos que es una operación con IVA, yo le voy a dar efectos del IVA trasladado justo en el momento en el que yo ya tengo líquido y disponible el dinero en mi cuenta bancaria. Sin embargo, también la autoridad establece una facilidad en la que puedes hacer dentro de los 10 días naturales del mes inmediato siguiente al que corresponda un listado de la recepción de pagos que tuviste con determinado cliente. Puede ser que tuviste 10 pagos de ese cliente. Bueno, en ese complemento de recepción de pagos enlistas los 10 pagos que tuviste. Evidentemente tiene que haber una vinculación, reitero, entre la factura madre que dio origen a la operación que te están pagando y empezar a vincular en este nuevo CFDI los datos de los pagos que recibiste. Me parece que es adecuada, me parece que es muy buena la opción y tomemos en cuenta que aquí sí hay un riesgo de no contar tú con ese CFDI de recepción de pagos. Podrías limitar el acreditamiento. Dejemos de lado la deducción, porque la deducción en todo caso para una persona moral basta con la factura inicial, con la factura madre. Pero en el caso de los acreditamientos de impuestos como IVA o IEPS en este caso, no podrías darle efecto fiscal si no cuentas con este documento. He ahí la importancia de darle la verdadera dimensión y empezar a tomar medidas para focalizar las mejores opciones que tiene tu empresa para implementar este nuevo mecanismo. Así es, Miguel. Y a manera de recapitular lo que nos acaba de comentar Miguel, me permito comentarles en resumen. Por todo 2008, por cada pago recibido, yo debo de tener emitido un CFDI que ampare dicho pago, para lo cual, por los pagos recibidos del 1 de enero al 31 de agosto, tengo dos opciones: emitir complemento de pago o emitir un CFDI de ingreso que ampare dicho pago. Si al día de hoy, tú como contribuyente, como compañía, estás pensando que aquellas operaciones que recibiste, por así decirlo, en el mes de abril o marzo, no has emitido los CFDIs correspondientes, ya sea por complemento de pago o CFDI de ingresos que ampara el pago, ya estás fuera de tiempo. Sí, si nos vamos a la aplicación estricta de las normas, ya estás fuera de tiempo porque lo debiste haber presentado en el caso de complemento de pago a más tardar el 10º día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago recibido. O en el caso de CFDI de ingresos, en el momento que se reciba el pago, contando con 24 horas para ello. Sin embargo, la autoridad de manera informal, por así decirlo, ha transmitido que lo importante ahorita es regularizarse. La autoridad considera 2008 todavía como un año, entre comillas, de transición y lo que requiere es que lo antes posible se cumpla con estas obligaciones. Es decir, por un pago que recibí en el mes de enero, todavía estoy en tiempo de emitir alguno de estos dos CFDIs. Sí, según la autoridad, repito, sí estás en tiempo y lo puedes realizar, aunque estrictamente estarías ya fuera de dichos términos, pero nuestra recomendación de manera general es que se revise qué pago se ha recibido, no ha emitido ningún comprobante y hacerlo a la brevedad posible. Importante también comentar este periodo en el que el SAT está pidiendo que se hagan estos complementos, este CFDI con el complemento de recepción de pagos, aplica literalmente para todo. Y cuando me refiero a todo puede haber clientes o puede haber personas que aún tengan facturas vivas por cobrarles a sus clientes
que hayan sido de la modalidad emitida por papel. En este tipo de circunstancias, el SAT se ha pronunciado que, aunque son circunstancias que pasaron antes de la entrada en vigor de este nuevo mecanismo, aún así tendrías que hacer referencia en el CFDI de complemento de recepción de pagos que dicho pago proviene de una factura vieja. Estamos de acuerdo, pero tendrías que poner los datos internos a los cuales vinculas dicho pago. Y esto también aplica para las versiones 3.2. Recordemos lo que mencionó Eric hace unos minutos atrás. El día de hoy estamos en la versión 3.3 del CFDI y pudiera ser que también te deban facturas de cuando estabas en la versión 3.2. Literalmente, el complemento de recepción de pagos aplica para todos los pagos que recibas, independientemente de la fecha, independientemente de la antigüedad e independientemente de la versión que tú actualmente estés manejando para efectos de cumplimiento fiscal en materia de los CFDIs. Así es, Miguel, independientemente de que hayas recibido el pago por un documento que hayas expedido papel en versión 3.2 o versión 3.3, ya que recordemos que estas reformas al código que entraron en vigor en 2017 contemplan la obligación de emitir un comprobante por cada pago recibido. Entonces, favor de tomarlo en cuenta. Entramos al siguiente tema, que es la cancelación de CFDI y su procedimiento. Este entra en vigor a partir del 1 de septiembre. Como recordarán, había ciertos lineamientos que ya han venido aclarándose y me gustaría señalarlos. Uno de los temas en su momento era cómo iba a ser el mecanismo mediante el cual, vía buzón tributario, me iban a notificar o iba yo a autorizar como receptor de una factura el que me cancelaran algún CFDI emitido. La autoridad ya se pronunció, ya emitió los lineamientos y ha dado diversas herramientas, información a conocer para nosotros tener un poco más de claridad de cómo va a ser el proceso. Pero si están de acuerdo, vamos a iniciar de cómo es el proceso actual de cancelación o cómo se puede desarrollar hasta el 31 de agosto. Actualmente, podemos cancelar un CFDI con autorización del receptor. Es decir, se envía una solicitud vía buzón tributario, el receptor para comenzar la solicitud de cancelación del comprobante y que la contraparte acepte la cancelación, pero no está disponible. Eso es lo que decía la disposición miscelánea, pero no está disponible. Otra opción que estaban aplicando los contribuyentes es mediante la emisión de un CFDI de egresos, es decir, dándole efectos contrarios al CFDI de ingresos que emitieron anteriormente. El más utilizado es la cancelación sin autorización. Simplemente se emitía el CFDI de ingresos. Si yo como emisor del CFDI consideraba que había tenido un error, procedía a su cancelación, pero esto se daba a unos actos arbitrarios o con dolo, donde dejaba en total estado de indefensión a la persona que recibió el CFDI y podría tener un CFDI cancelado sin darse cuenta o darse cuenta cuando ya presentó su declaración anual o con posterioridad si tiene el tiempo administrativo o la paciencia para checar todos sus CFDIs con posterioridad al cierre del ejercicio. Que este tema es el que se busca acotar en esta nueva disposición que, repito, entra en vigor a partir del 1 de septiembre. La otra opción que tenemos es el CFDI por sustitución. Es un CFDI que incorpora el complemento para recepción de pagos mediante la emisión de un nuevo comprobante con los datos correctos e incluir los datos del UUID, folio fiscal mejor conocido, que está sustituyendo. Repito, del 1 de enero o con anterioridad hasta el 31 de agosto, estos son los procesos de cancelación más utilizados. Podrá haber otros, pero son los que comúnmente se están llevando a cabo entre las operaciones en la compañía. A partir del 1 de septiembre, entramos con este nuevo esquema, donde nuestra factura de origen o CFDI que dio origen a la operación va a tener dos estatus, no cancelable y cancelable. Cancelable tendrá dos aceptaciones, el sin aceptación o con aceptación. Cuando yo emita mi CFDI, recordemos que las disposiciones fiscales consideran cuándo puedo cancelarlo sin aceptación del receptor, para lo cual me incluye 12 escenarios que están en las propias disposiciones. Es decir, yo puedo cancelar un CFDI emitido sin aceptación del receptor
cuando lo haga dentro de los 3 días siguientes a su expedición, cuando sea inferior a 5,000 pesos. También en el caso de los CFDIs, por concepto de nómina, por concepto de egreso o por concepto de traslados. Estos tres, el de nómina, egreso y traslados, tiene su lógica puesto que yo soy el que los emite y al final, en el caso de nómina, la deducción me compete a mí, no a un tercero. También los que sean expedidos a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, también los que sean emitidos a través de mis cuentas o los que amparen retenciones o información de pagos, también los que se efectúen al público en general, emitidos a residentes en el extranjero, los expedidos a personas físicas en ciertos casos y los emitidos por el sistema financiero. Antes de cancelar yo un CFDI, debo de tener en consideración si necesito realmente la aceptación del receptor. Si me ubico en uno de los 12 supuestos que ya hemos mencionado, no va a ser necesario contar con la aceptación del receptor. ¿Cuándo sí considero con aceptación del receptor? Cuando supere alguno de los montos o cuando no esté dentro de los 12 supuestos mencionados anteriormente. Cuando yo cancele un CFDI, voy a tener 3 tipos de cancelación, que es aceptación de la cancelación, rechazo de la solicitud de cancelación o no respuesta a la solicitud de cancelación. ¿Cómo sucede esto? En el momento en que yo cancele un CFDI, es posible que el receptor me acepte la solicitud de cancelación y con eso se da por cancelado. Pero también existe la posibilidad de que rechace la solicitud de cancelación o en el último de los supuestos no dé respuesta a la solicitud de la cancelación, lo cual se considera, por así llamarlo, una positiva ficta. Es decir, si en un término de 72 horas el receptor del CFDI no da respuesta a la notificación que se le hizo vía buzón tributario, será posible que mi CFDI que yo emití se considere como cancelado de manera automática. ¿Cómo va a funcionar este esquema? Pues ya está habilitado en la página del SAT los campos o los apartados para cancelar los CFDIs. Como podemos ver en las pantallas, en la opción factura electrónica, en el campo cancela y recupera tus facturas. Una vez que demos clic ahí, vamos a tener que ubicar por medio del folio fiscal el CFDI que deseamos cancelar. Le damos buscar CFDI y en automático nos va a desplegar dicho CFDI que pretendemos cancelar. Este proceso, ya una vez que identificamos el CFDI, lo señalamos, le damos en la opción cancelar y se va a iniciar el proceso donde yo voy a obtener incluso un acuse de cancelación del CFDI. Hasta aquí es una solicitud dentro del proceso. Aún no está cancelado el CFDI. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa solicita la cancelación de un CFDI. Cuenta con 3 días a partir de la fecha de recepción del mensaje en buzón tributario para aceptar o rechazar la solicitud de cancelación. En caso de que no se envíe la respuesta, la cancelación se aceptará automáticamente. Para aceptar o rechazar la solicitud de cancelación, se deberá de ingresar al servicio de cancelación de factura que se encuentra en el portal del SAT. Una vez que se realice el proceso de cancelación, vamos a tener un nuevo estatus de mi factura origen, que lo vamos a poder también consultar en la página del SAT. Mi factura origen va a tener 2 estatus, vigente o cancelado. Vigente con opción de no cancelable. ¿Cuáles son estos? Estos CFDI que yo haya emitido, pero que también ya tengan un CFDI relacionado. Ejemplo, emito un CFDI que da origen a la transacción y después emito un complemento de pago. Al ya contar un CFDI relacionado, no me va a permitir cancelar el CFDI vigente. Necesito primero cancelar el complemento de pago o cualquier CFDI que haya sido relacionado y después irme, por así decirlo, en cascada hasta llegar al CFDI origen y ya poderlo cancelar. Si tengo un CFDI que emití y cuenta también con un CFDI relacionado por concepto de descuento, me va a aparecer como no cancelable. Repito, se tienen que cancelar primero todos los CFDI relacionados para poder proceder a cancelar el CFDI vigente. Por eso me va a dar la opción o me va a mostrar que está como no cancelable, mas no significa que nunca se pueda cancelar, sino que tiene un CFDI relacionado. Cancelable sin aceptación, si se encuentra dentro de los 12 supuestos que ya mencioné anteriormente, lo puedo cancelar no importando la fecha, día, hora y sin hacer ningún proceso ni notificar al receptor. Cancelable con aceptación. La opción de cancelable con aceptación o este estatus
se refiere a que sí lo puedo cancelar sin cancelar ningún CFDI relacionado, puesto que este es el único que se ha emitido y seguirá el proceso para que el receptor admita o rechace la cancelación. En proceso se refiere a que yo ya no voy a poder cancelar, obviamente, un CFDI que ya se encuentra en proceso. Posiblemente lo hice el día de ayer y estoy todavía dentro de las 72 horas, entonces afortunadamente nos va a avisar el propio sistema que está en proceso. O en el último de los casos, solicitud rechazada, que como lo dice su nombre, son aquellas solicitudes de cancelación de CFDI que ya mi receptor manifestó que no serán rechazadas. ¿Cuántas veces puedo hacer yo el proceso de cancelación? Cuantas veces sea necesaria hasta que mi receptor me dé la solicitud de aceptada. Sin embargo, aquí hay un tema importante. Yo como receptor de CFDI, sí me protege el sistema, ya que si yo una vez rechacé una solicitud de un proveedor de cancelación de CFDI, si vuelve a hacer la solicitud, ya no corre el plazo de las 72 horas. A esto me refiero con que me protege, puesto que yo ya no tengo que entrar cada 72 horas para ver si no me canceló ese CFDI. Si por algún motivo yo le rechacé la solicitud de cancelación, ya no aplica el plazo de las 72 horas y entonces se va a cancelar solamente cuando yo le dé aceptar. Una vez cancelado un CFDI, el propio sistema me va a mostrar 3 estatus, que es el cancelado por plazo vencido, es decir, cuando yo recibí un CFDI, me lo canceló el proveedor, se me notificó vía buzón, pero no atendí dentro de las 72 horas. Entonces, en automático se considera cancelado por plazo vencido. El cancelado aceptado, pues es el que yo mismo le di clic y estuve de acuerdo a que me cancelaran el CFDI. Y el cancelado sin aceptación, este es aquel que no necesitaba o se encontraba dentro de los 12 supuestos que ya emitimos y simplemente me lo cancelaron. El objetivo del servicio de cancelación, según el SAT, pues es que ahorita estamos en el módulo 1 y 2, que es de cancelaciones y estado del comprobante. La idea es completar los módulos el 3, 4 y 5, que es poder consultar los CFDI relacionados, poder ver las peticiones de cancelación y poder checar el estatus de mis comprobantes si fueron aceptados o rechazados. Podríamos llegar o definir, Miguel, ciertas recomendaciones que nos permitimos hacer a ustedes como contribuyentes o empresas interesadas en el tema. Primera recomendación que por mi parte yo daría, como lo mencionamos, Miguel, has notificado vía buzón tributario de los CFDI que te están cancelando. Primer pregunta, ¿tienen habilitado el buzón tributario? Recuerden que algunos contribuyentes en su momento promovieron algunos amparos, sobre todo aquellos que tenían que ver con contabilidad electrónica. Y es posible que la autoridad haya decidido cancelar o poner en stand-by el buzón tributario, por lo cual recomendamos que verifiquen que su buzón esté habilitado. En caso de que no lo esté, acercarse a las autoridades, puesto que no se van a dar cuenta cuando su proveedor les cancele un CFDI. Sobre todo, y como en toda actividad de relación comercial, pues que haya mucha comunicación con sus proveedores. ¿Para qué? Para si el proveedor va a decidir por alguna razón cancelar un CFDI, me lo notifique. A lo mejor mediante un correo, mediante una llamada, pero coordinar la cancelación. ¿Para qué? Para estar yo enterado de que me va a llegar esa cancelación y darle a aceptar si así lo considero. Entonces, hoy más que nunca tenemos que tener aún más comunicación y más identificadas las operaciones con nuestros proveedores. Como les decía, no existe un máximo de petición de cancelaciones. Entonces, si por algo yo necesito cancelar un CFDI y mi cliente me rechazó, yo tengo que conciliar con este cliente que por favor me acepte la cancelación, explicar los motivos y vuelvo a generar la solicitud de cancelación. Antes de proceder a contactar a mi proveedor, si no es necesario o si no tengo esa atención, pues no es necesaria, porque recomendamos primero validar, no entrar en pánico, por así llamarlo, y primero validar si el CFDI es cancelable con o sin aceptación. Recordemos que hay 12 supuestos para poder cancelar un CFDI sin aceptación de mi cliente. Pues también otra recomendación es cancelar los CFDI relacionados del CFDI a cancelar. Es decir, yo no voy a poder cancelar un CFDI si no cancelo también los CFDI relacionados con esta operación. También es importante verificar el estado que guardan los CFDI a cancelar.
¿A qué nos referimos con tener cuidado con los RIF? Recuerden que los RIF lo pueden hacer las cancelaciones sin el procedimiento que acabo de mencionar. Y permítanme utilizar la expresión brincos de mes o año. ¿A qué me refiero con atención en este tema? Pues de que pueda haber una variación entre un año y otro y tengo que tener especial cuidado en qué ha sucedido con esos CFDIs de un periodo a otro. También recuerden que la naturaleza del CFDI de egreso no es cancelar un CFDI ingreso, excepto en el caso de anticipos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que a partir del 1 de septiembre ya no se va a poder implementar esta práctica que es muy común de dejar la operación que da origen al ingreso neutralizada con un CFDI de egreso, excepto cuando se trate de anticipos. También tenemos que tener este mecanismo que les acabo de plantear, tiene que ver con la opción a través del portal del SAT. Sin embargo, nuestra recomendación es ver con nuestros PAC qué proceso se va a seguir con ello y qué seguimiento se le está dando a la implementación para hacerlo más automático en aquellas empresas que sus operaciones sean más recurrentes y mayores. También recuerden que las facturas erróneas con estatus vigente ocasionan duplicidad de ingreso. Entonces, si yo me equivoqué en la emisión de un CFDI, sí es importante cancelarlo, ya que el fisco le puede dar una consideración de que estoy teniendo otro ingreso y me puede originar la duplicidad. También aquí queda algún tema que está pendiente por confirmar, de que el mecanismo que la autoridad ha publicado ha mencionado que es para el CFDI de tipo ingreso, pero cuando se tiene un CFDI por complemento de pago, no ha especificado exactamente cuál es el procedimiento. Y no descartar, por favor, el utilizar el catálogo aplicando la sustitución de los CFDIs previos en la clave 04. Bueno, Miguel, si estás de acuerdo, pasaremos a analizar de manera un tanto detallada los errores y prácticas indebidas que se dan de manera continua o que se han detectado en la emisión y recepción de los CFDIs, que los contribuyentes han sido algo recurrentes. Primero encontramos o se ha detectado de manera muy común que se utiliza el método de pago en parcialidades o diferido, pero se señala una forma de pago, en este ejemplo, que es transferencia electrónica de fondos. Si estamos ya señalando en el CFDI que el pago se realizó en parcialidades o diferido, entonces no tendríamos que mencionar que hay una recepción de una transferencia electrónica de fondos. Lo mismo sucede en los casos de que se emiten CFDI bajo el concepto de PUE, que es pago de una sola exhibición, y se señala que la forma de pago está por definir. Aquí se está contradiciendo, ya que si tú recibiste ya el pago en una sola exhibición, se supone que ya identificaste o ya sabes cómo fue la forma en que te realizaron el pago. La manera correcta, como se puede ver en la presentación, es cuando el método de pago sea pago en parcialidades o diferido, pues ya tener el concepto de la forma de pago, que en este caso sería por definir 99, igual con el método de pago o PUE, que es pago en una sola exhibición. La forma de pago, volviendo al ejemplo inicial, sería una transferencia electrónica de fondos. ¿Qué otras prácticas indebidas tenemos para comentar a los asistentes? Ha sucedido mucho que se exige a los receptores del CFDI o factura que se proporcionen datos distintos al RFC. Recordemos que la única obligación de quien va a recibir un CFDI es proporcionar su registro federal de contribuyentes. Algunos emisores tienen aún la práctica de pedir, por así decir, la cédula de identificación fiscal, domicilio o demás cuestiones. También sucede que se obliga a proporcionar un correo electrónico, ya que te dicen, no, pues es que es a donde te voy a hacer llegar la factura, a ese correo electrónico. Pues no precisamente tienes que tener correo electrónico, porque recuerda que puedes acceder a la página del SAT y descargar tu XML que fue recibido. Un clásico que se utiliza en el comercio y sobre todo en los minoristas es el incrementar el precio del bien. Con la clásica pregunta, si quieres factura, va a salir más caro. ¿Estás de acuerdo? Entonces les recordamos que los precios pactados o los precios que se celebren deben de incurrir o cumplir ya con la tasa de IVA correspondiente, sin importar se solicita o no se solicita factura. También se ha detectado que se obliga al receptor a generar la factura en un portal, sobre todo en aquellas comercializadoras grandes
que en el momento te prestan el servicio, te entregan el bien, haces el pago, pero te comentan que para tener acceso a tu factura tienes que ingresar a un portal, registrar tus datos y posteriormente descargarla, y que tienes cierto número de días para hacerlo. El SAT ya ha señalado que esta es una práctica indebida. Lo correcto es que te la tienen que entregar al momento de efectuar la operación, y estás en todo tu derecho de exigirlo y que así se haga. También algunos proveedores han negado la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción y no la pueden emitir con posterioridad. Mientras sea del mismo año en que se realizó la operación, se puede hacer la emisión del CFDI correspondiente. También encontramos que se han registrado una forma de pago distinta a la recibida o registrada sin que esté pagada. Recordemos que la forma de pago debe ser registrada cuando ésta efectivamente se realice. Otra práctica que se podría considerar indebida es solicitar obligatoriamente que se indique el uso que se le dará a la factura. Recuerden que este campo, por lo pronto, se puede manejar la opción por definir o bien la que se señale el receptor. No estás obligado, para que se te emita el CFDI, a proporcionar con detalle el uso que se le dará al CFDI. Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo, sin importar el medio por el cual se realice el pago del producto o servicio, también es una práctica indebida. Se deberá emitir la factura independientemente si el pago se hizo en efectivo o entre otra forma de pago. No emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos. Más adelante, Miguel, vas a ver el tema a detalle. El último punto, y posiblemente suene muy obvio, es el no emitir la factura. Obviamente es una práctica indebida, pero se ha detectado que ciertas cámaras o asociaciones mencionan tener algún convenio suscrito con el SAT y por lo cual no están obligados aún a emitir factura electrónica. Déjenme mencionarles que hasta el momento el SAT ha reiterado que no tiene ningún convenio ni con cámaras o asociaciones ni ningún tipo de contribuyente, por lo cual todos en general están obligados a emitir el CFDI correspondiente a la operación. Una pregunta muy recurrente por parte de los contribuyentes es: ¿qué pasa si no se emite el CFDI o se emiten sin requisitos fiscales? Recordemos que el Código Fiscal de la Federación ya establece estas sanciones y se considera infracción el no expedir o no entregar o no poner a disposición de los clientes el CFDI cuando las disposiciones fiscales así lo establezcan. En este caso, la ley del impuesto a la renta. Y menciona una multa que asciende a 13,570 pesos o hasta 77,580 pesos a criterio de la autoridad en el caso de la emisión de esta obligación. Entonces, un tema muy importante es que la deducibilidad del receptor del CFDI está comprometida y puede poner en riesgo su deducibilidad. Ahora vamos a platicar acerca del complemento de CFDI de comercio exterior, y es muy importante que todo el mundo le dé la debida importancia a este CFDI porque realmente no es una circunstancia nueva. Recordemos que esto viene ya desde ejercicios pasados, particularmente desde el 2017, en el que hubo un periodo de convivencia para que los contribuyentes que tienen ese tipo de transacciones empezaron a implementarlo, pero obligatoriamente tuvieron que haberlo iniciado a partir del 1 de enero del 2018. ¿Qué pasó? Bueno, la incorporación de este complemento de operaciones de comercio exterior solamente aplica para el caso de exportaciones definitivas con clave de pedimento A1. No aplica para virtuales, no aplica para temporales, solamente pedimentos definitivos, tal como se señala en la regla 3.1.35 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior para 2017. A partir entonces de enero de 2018, la única versión autorizada es la 1.1. Quiero hacer nada más una precisión. La versión autorizada para los CFDIs es 3.3, pero la de este complemento es la versión 1.1 y aquí les comparto el fundamento. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver un flujo de operación de cómo se lleva a cabo tanto un CFDI de ingresos con complemento de comercio exterior y que a su vez tiene que empatar con información que está en el pedimento de exportación A1. Es importante compartirles que el SAT ha estado intercambiando información con una institución en Estados Unidos, digamos como la institución aduanera de Estados Unidos, que es el CBP, por sus siglas en inglés, y ellos han estado compartiéndole al SAT esta información de los tax IDs de las operaciones que se celebran entre México
y un importador, en este caso en Estados Unidos, para poder validar su número de identificación fiscal en dicho país. ¿Por qué solamente Estados Unidos? Porque recordemos que en el contexto de operaciones de comercio exterior, México celebra más o menos entre el 70 y 80% de las operaciones de exportación con nuestro vecino del norte. Por tal razón, es lo que justifica el intercambio de este tipo de informaciones y que hoy día es información que es validada y verificada por parte de las autoridades a través del PAC o a través de los mecanismos que ellos tienen también, me refiero a la autoridad fiscal, para poder darle hacia adelante con este tipo de validaciones. También importante compartirles que el agente aduanal tiene un papel muy importante en este tipo de operaciones, dado que él hasta cierto punto juega como parte del validador en verificar que cierta información que está en el pedimento de exportación coincida con la factura de ingresos o el CFDI de ingresos adicional al complemento de comercio exterior que contiene dicho CFDI. La validación del pedimento y también la validación de la factura corre por parte del agente aduanal y obviamente del SAT. Es importante entonces que se tenga en consideración este tipo de circunstancias para que los contribuyentes no tengan una carga administrativa importante toda vez que haya errores. Porque si hay errores en la factura, a su vez, son cuestiones repercutibles en el pedimento de exportación, evidentemente tendrá que venir un nuevo pedimento de exportación rectificando lo anterior, lo cual implicaría tanto más trabajo para la persona que se está dedicando a facturar, como también una carga económica, porque evidentemente la agente aduanal cobrará por hacer estas modificaciones al pedimento de exportación. Vamos a revisar en la siguiente diapositiva la representación impresa de, digamos, la información que tiene este complemento. De manera de resumen, ustedes pueden visualizar aquí los catálogos de comercio exterior, en los que pueden, creo que notar que hay cierta información que típicamente nosotros no teníamos cuando emitíamos un CFDI de ingresos y que a su vez iba a ser una exportación, los cuales pueden ver como la clave del pedimento, la fracción arancelaria y el motivo del traslado. Los demás documentos, los demás catálogos son repetitivos para efectos de un CFDI de ingresos y bueno, creo que estos no varían, simplemente los que les acabo de comentar. En esta representación impresa, enfatizo que es un comprobante de ingresos, lo cual ustedes pueden ver en la parte de arriba, y que también tenemos que poner el uso del CFDI. Para estos efectos, las autoridades se han pronunciado a manera de sugerencia que el uso del CFDI para una operación de comercio exterior, en este caso exportación, forzosamente tiene que ponerse por definir, dado que no tenemos la certeza de qué uso le va a dar el comprador de la mercancía que nosotros estamos vendiendo, objeto del CFDI de ingresos. Abajo ustedes también podrán verificar en el detalle del complemento que hay una información sobre la fracción arancelaria. Esta información, ¿quién la tiene que dar? El agente aduanal. Tiene que haber una vinculación muy estrecha de comunicación entre el agente aduanal y el agente de nuestro equipo de logística para no omitir este dato. De todos modos, si no lo tuvieras, no es factible que se pueda hacer la validación del CFDI, pero es muy importante estar en comunicación absoluta con el agente aduanal a efectos de que la fracción arancelaria que nosotros manifestemos en el detalle del complemento sea exactamente con la que él clasifique el pedimento de exportación. El detalle del complemento también establece cierta información adicional que viene a ser parte del pedimento de exportación, como cuál, por ejemplo, el certificado de origen. En caso de que tú lo tuvieras, tendrías que detallar aquí la información, los Incoterms, que son súper importantes, y los tipos de cambio. Los tipos de cambio que se utilizan o que se pactaron para la transacción en esta operación de comercio exterior. La validación ante aduanas. Bueno, el modulador verificará la existencia del folio de la factura del pedimento y el verificador cotejará entre la factura electrónica y el pedimento, así como otros documentos y la revisión física de las mercancías. El sistema automatizado aduanero integral, mejor conocido como SAI, permite modificar el número del CFDI en el pedimento. Es posible que haya errores si la modificación en los registros del valor y la cantidad de mercancías se llegue a dar. Si esto sucediera, es decir, que haya modificaciones en el valor de la mercancía o en la cantidad de las mismas, forzosamente tendremos que hacer una rectificación de pedimento. La rectificación del pedimento va a aplicar
porque también haya una modificación en la factura, porque lo platicamos en diapositivas anteriores. El folio de la factura debe de estar incrustada en el pedimento de exportación. Entonces, es muy importante que esta información empate. En la siguiente diapositiva ustedes podrán ver cómo en el pedimento de exportación se hace referencia al folio de la factura objeto de la exportación. Entonces, esta información es sumamente importante y debe de haber un match total entre el CFDI de ingresos con el complemento de comercio exterior, así como también con el pedimento de exportación. No es aplicable el uso de complemento de operaciones de comercio exterior para las empresas de mensajería, porque evidentemente estas empresas hacen todas las transacciones de comercio exterior a través de pedimentos consolidados. Y lo mencionábamos al inicio de esta sección, solamente es aplicable el complemento de comercio exterior cuando las exportaciones sean definitivas, es decir, con clave A1. Ahora bien, pasaremos a la emisión del CFDI de traslado. ¿A quién le aplica este tipo de operaciones? Bueno, tomemos en cuenta lo siguiente. Hay diferentes tipos de CFDIs. Los más usuales, ingresos, egresos y traslado. Traslado no significa propiamente que haya una venta de mercancías, solamente justifica el movimiento de mercancías, supongamos de un centro de distribución a un almacén que tú como contribuyente tengas. ¿Esto para qué? Bueno, para efectos de darle certeza a las autoridades de que la mercancía tiene una legal estancia, una legal permanencia, una legal propiedad. Y también le sirve a las empresas que se dedican habitualmente a la transportación, logística y manejo de mercancías para transportarlas de un lugar a otro. Era lo que típicamente antes conocíamos como cartaporte. Emisión de CFDI por el transportista siempre que el propietario de las mercancías contrate los servicios de transportación. Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de carga deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este tipo de servicio, mismo que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, o bien podrán expedir los comprobantes de impresos con los siguientes requisitos, independientemente de los requisitos que al efecto establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante su página de internet para la denominada carta aporte. Lugar y fecha de expedición, la clave en el RFC de quien lo expide, el número de folio consecutivo y en su caso serie de emisión del comprobante y la descripción de la mercancía a transportar. ¿De qué momento consideramos que es cliente propietario de la mercancía? 1, desde que se pacta la operación, ya sea verbal o escrita. 2, desde el primer pago parcial, 3, hasta que haya entrega material o cuando se emite el CFDI. ¿Pero qué pasa con las empresas IMEX que no son propietarios de la mercancía que transportan? La respuesta es, evidentemente, toda la mercancía que tú tienes la has importado a través de pedimentos virtuales, lo cual solamente te hace tener la posesión, pero no la propiedad. En el caso de esas empresas en las que vayan a trasladar mercancías de una bodega a otra para justificar esa entrega virtual, forzosamente también tendrían que acompañar la emisión o van a tener que preparar la emisión de un CFDI de traslado para efectos de cumplir con las disposiciones fiscales y también lo que establece la recomendación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por último, vamos a platicar acerca de la emisión del CFDI de anticipos. Las autoridades se han pronunciado al respecto en el que solamente estamos en casos de una operación donde existe un anticipo cuando se realice lo siguiente: no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del mismo, o cuando no se conoce o no se han determinado ni el bien o el servicio que se va a adquirir ni el precio del mismo. En otras palabras, tú no conoces precio o cosa, es factible la emisión de un CFDI por anticipos, pero típicamente o estamos acostumbrados a emitir habitualmente CFDI de anticipos por el simple hecho de que recibimos parcialmente una cantidad para garantizar la producción de un bien o de un servicio. En estos casos, como ya conoces la cosa o el precio, no puedes denominarlo anticipo. Esto es muy importante que lo tomes en consideración, porque las autoridades, a través del apéndices que contienen el anexo 20, ha establecido que no es la mejor práctica. Reiteramos, solamente si conoces precio o cosa, es el momento en el que tú puedes emitir un CFDI común y corriente. Pero si no lo conoces, es adecuado entonces que le pongas anticipo. Es importante también establecer que a través de una regla miscelánea, la autoridad da certeza a que esa emisión de anticipos, que tú ya le diste un efecto fiscal para
efectos de pagos provisionales, sea factible de restarlo en el siguiente mes cuando dicho anticipo se aplique sobre una venta o un servicio ya conocido. Entonces, con esto podemos también tener la tranquilidad de que no habrá una doble acumulación para efectos fiscales y que contenido en esta regla le da certeza jurídica a los contribuyentes para efectos de entonces no acumular dos veces. Vamos a pasar a la sección de preguntas que nos han estado llegando. Miguel, incluso nos está llegando, o tenemos una que tiene que ver con la exportación de mercancías, que dice, ¿qué pasa si el cliente regresa la mercancía exportada? Bueno, evidentemente tendríamos que saber cuál es el origen del retorno, pero supongamos que es una cancelación total de la venta, tú también tendrías entonces que hacer ahora una importación por el regreso de dicha mercancía y para efectos fiscales tendrías que cancelar la factura. Aquí tomamos en cuenta algo que tú platicaste, Eric, al principio del módulo de cancelación de facturación. Evidentemente, si es exportación, entonces es una operación con un residente en el extranjero, entonces el esquema de cancelación es mucho más sencillo dado que no necesita la aceptación del extranjero. Sin embargo, creo que tendríamos que analizar caso por caso a qué se debió el retorno de la mercancía. Probablemente alguna mercancía pudo haber estado defectuosa o dañada y tú haces una reposición sin que esto implique la cancelación absoluta de la transacción. Okay, gracias, Miguel. También nos está llegando otra que dice, ¿qué sucede con las facturas emitidas en papel cobradas en 2018? Como lo comentamos en la presentación, se debe de emitir un CFD de ingresos agregando en la descripción del concepto, que recordemos que es de libre de llenado, el número de factura. ¿Cuál número? Ese número que le correspondía o que teníamos en el folio de la factura en papel. El monto del valor total de la factura, incluyendo IVA, y el número de parcialidad a la que corresponde el pago. Otra pregunta, Miguel, es ¿qué debo hacer en caso de cancelar la factura declarada en el pedimento? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Les reiteramos, la información que tú tengas en cuestión de comercio exterior tiene que ser totalmente igual a los documentos que tú le das para efectos fiscales. En este caso, el pedimento de exportación tiene que ser exactamente igual o referenciado exactamente igual a la factura que tú emitiste. Entonces, si cancelas la factura, evidentemente también tienes que hacer una modificación al pedimento, lo cual implicaría que haya una rectificación y esto implica no solo carga administrativa, sino también un pago a la agente aduanal por cada pedimento rectificado por cancelación de facturas. Gracias. Siguiente pregunta dice, ¿qué puedo hacer si mi proveedor no quiere emitir el recibo electrónico de pago? Bueno, lo principal es conciliar con el proveedor. Si ya se agotaron todas estas opciones, es de suma importancia mencionar que el SAT ha habilitado dentro de su página o ha puesto a disposición de los contribuyentes un servicio donde se puede ingresar, ellos le llaman solicitud de conciliación. Ahí se llenan los datos del caso, va a pedir cierta información, los dos RFC del que recibió, del que lo emitió, y suponemos que, pues como dice su nombre, llama a una conciliación. Aquel proveedor que no quiere emitir los CFDI electrónicos, en el momento que reciba la llamada del SAT, creo que sí es una buena solicitud de conciliación, quiero suponer. Y ya en el caso más grave, o yéndonos a un extremo, en ese mismo portal, el SAT también habilitó un caso de denuncia, que incluso está a un costadito de esa opción, que es caso de denuncia, es cuando ya se agotó la conciliación, se puede emitir o se puede proceder a presentar vía internet una denuncia, igual señalando el caso, y creo que estas dos son buenas acciones para ayudar a resolver el tema con el proveedor. Y pues recuerden, están obligados a emitir el CFDI o complemento de pago de ingresos por cada operación o ingreso recibido. Por cuestión de tiempo, vamos a contestar de forma individualizada y de forma particular las dudas que ustedes nos han hecho el favor de compartir, no sin antes agradecerle su presencia en este seminario web y tanto Eric como su servidor nos reiteramos a sus órdenes para cualquier duda o comentario que pudieran tener al respecto. Por favor, cualquier duda que tengan, recuerden nuestro servicio de consultoría premium, les dejamos nuestros datos de contacto y pues nos reiteramos a sus órdenes. Tenemos ciertos plazos ya acortados, a partir del 1 de septiembre, cancelación de CFDIs, el nuevo esquema, y cualquier tema que le podemos apoyar, estamos a la orden. Muchas gracias.